¿qué es lo que pasa realmente detrás de las puertas de un salón de clases? Hoy vamos a meternos de lleno a explorar esas fuerzas psicológicas invisibles que lo moldean absolutamente todo. Y créanme, es un universo fascinante que va mucho, pero mucho más allá de los libros y las calificaciones. Seguro lo han pensado alguna vez. ¿Por qué en un mismo salón, con el mismísimo maestro, vemos resultados tan pero tan distintos? Claro, la respuesta fácil es decir, es que es un mal estudiante. Y listo. Pero no, esas respuestas la verdad se quedan súper cortas. La verdad es, mucho más compleja y casi siempre está escondida, ahí, justo debajo de la superficie. Para poder entender esto, vamos a seguir un caso real que a primera vista parece no tener sentido. Imaginen esto, un alumno que es un copista perfecto. O sea, lo que le pones enfrente lo reproduce sin un solo error. Pero, y aquí viene lo interesante, al mismo tiempo tiene problemas de conducta y una autoestima por los suelos. Su maestra, claro, está preocupada. Bueno, su historia va a ser como nuestro mapa, nuestro hilo conductor para descubrir qué es lo que de verdad está pasando. Bueno, para empezar a desarmar este rompecabezas, tenemos que entender algo clave. ¿Cómo ha funcionado la psicología en la escuela? Históricamente, claro. Y es que a menudo ha estado confinada a un lugar muy pero muy particular. Hablemos del famoso gabinete escolar. Solo la palabra ya nos hace pensar en algo, ¿no? Un cuartito, privado, a puerta cerrada. Tradicionalmente, ese era el lugar al que se mandaban los problemas, como si el problema fuera una cosa que se puede aislar del resto de la escuela. Casi como una sala de emergencias. Pero, y esta es la gran pregunta, ¿de verdad funciona ese enfoque? ¿Aislar el problema? Y es justo aquí donde vemos un cambio de mentalidad importantísimo. Un giro de 180 grados de verdad. Miren, se pasó del modelo clínico tradicional, que básicamente buscaba arreglar al individuo por separado, a un modelo de consulta. Y el cambio es total. El objetivo ya no es remediar algo que está mal, sino prevenir. Y aquí está la clave. La intervención es indirecta. O sea, el psicólogo ya no saca al niño del salón, sino que se pone a trabajar hombro a hombro con el maestro para fortalecer las herramientas dentro del aula. Ok, pero ¿por qué es tan importante esa colaboración adentro del salón? Bueno, para entenderlo tenemos que irnos un nivel más abajo, a una capa mucho más profunda, a esas dinámicas inconscientes que se juegan entre el maestro y el alumno. Y aquí es donde entra en juego un concepto del psicoanálisis que es clave para todo esto, la transferencia. A ver, para ponerlo fácil, ningún estudiante ve a su maestro como una página en blanco. Inconscientemente le estamos, pasando sentimientos que teníamos por figuras súper importantes, como nuestros padres. Pueden ser sentimientos de admiración, de rebeldía, de cariño. Por eso de repente, una simple corrección en la tarea de matemáticas puede sentirse como un ataque personal terrible, porque la relación educativa, créanme, nunca es solo sobre la materia que se enseña. Y ojo, que esta idea no es para nada nueva, ¿eh? El mismísimo Freud ya lo decía hace más de un siglo. Él hablaba de que los maestros reciben una especie de herencia de sentimientos de la familia del chico. Y claro, esto nos ayuda a entender por qué a veces las reacciones de los estudiantes nos parecen, no sé, como fuera de lugar, desproporcionadas. Es que no están respondiendo solo al momento, están respondiendo a una historia mucho más larga. Pero, momento, porque aquí viene lo más importante. Esto no es de un solo lado. La transferencia funciona en ambas direcciones. El maestro tampoco es una figura neutral, para nada. Hay una frase genial de un psicoanalista, Siegfried Bernfeld, que lo resume todo. Decía que el educador siempre se enfrenta a dos niños, al que tiene enfrente y al niño que él mismo fue. ¡Wow! O sea, su propia historia también está ahí en el salón. Y esta dinámica puede generar algo que se llama deseo de apoderamiento. Es esa necesidad, que a menudo es súper bien intencionada, que tiene el maestro de moldear al alumno, de dejar su marca. Pero aquí viene la gran paradoja. Un deseo demasiado fuerte de enseñar puede sin querer terminar secuestrando el deseo de aprender del estudiante. En lugar de despertar curiosidad, genera que el chico se cierre, que se inhiba. Entonces, a ver, si la mala conducta no es el problema en sí, sino un síntoma de algo mucho más profundo, ¿qué hacemos? ¿Cómo se supone que debemos manejarlo? Bueno, cuando nos encontramos con un síntoma, es como estar en una encrucijada. Hay dos caminos. El primero es el más directo, atacar el síntoma, intentar borrarlo, ya sea con medicamentos, con castigos, hasta con la expulsión. ¿El problema? Que si ignoramos la causa de fondo, el síntoma casi siempre vuelve, y a veces con más fuerza. Pero hay un segundo camino, trabajar con el síntoma.
Intentar entenderlo como un mensaje, como una forma de comunicación. Y esto, claro, implica colaborar, construir confianza y, lo más importante, crear soluciones juntos. Y esto nos regresa de golpe a nuestro caso, al copista perfecto. Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. A ver, ¿qué pasó? Siguiendo este nuevo modelo, la psicóloga no se llevó al niño a su oficina. No, lo primero que hizo fue ir a observar el salón. Después, se sentó con la maestra y juntas le dieron un nuevo nombre al problema. Ya no era mala conducta, ahora era baja autoestima. A partir de ahí, crearon un plan entre todos, la maestra, la mamá y el propio alumno. ¿Y el resultado? Transformador. El chico no solo dejó los episodios de violencia, sino que, y esto es lo más increíble, redescubrió el gusto por aprender, por sí mismo. Y todo ese recorrido nos lleva a una conclusión que es, creo, fundamental sobre lo que de verdad significa la educación. A ver, si nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea esta. Educar no es simplemente pasar información de una cabeza a otra. No, es en el fondo un encuentro entre personas. Es una relación, un vínculo. Y la calidad de ese vínculo, con todas esas cosas invisibles que hemos estado hablando, es lo que al final decide si el aprendizaje de verdad va a ocurrir o no. Hay una frase de la filósofa Hannah Arendt que lo resume de una forma, brillante. Ella decía que educar es un acto de responsabilidad por el mundo que tenemos. Es una muestra de confianza en quienes vienen llegando, preparándolos para que ellos puedan renovar ese mundo. Es una tarea enorme, gigante, que se juega todos los días en los gestos más pequeños dentro de un salón de clases. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para quedarnos pensando. Si entendemos que la educación es este vínculo tan complejo, tan humano, ¿qué papel jugamos cada uno de nosotros, maestros, padres, toda la sociedad, para hacerlo más fuerte? ¿Cómo le hacemos para que cada estudiante no solo aprenda cosas, sino que se sienta visto, se sienta valorado y sobre todo se sienta capaz de construir su propio camino?